Bien, entonces, bien, este ejercicio tiene el título del libro que va a salir publicado acerca de este ejercicio de análisis y sistematización que ha llevado la línea y que fue parte de mi trabajo de año sabático, ¿no? Así que series discursivas, invenciones conceptuales y ficciones metodológicas serán los tres elementos de los que voy a ocuparme a lo largo de esta exposición. Mm, En sentido estricto, se trata de hacer explícito un conjunto de elementos que el doctorado ha propuesto desde la línea de subjetividad, diferencias y narrativas acerca de eso que puede entenderse por convergencia crítica y el modo como se actualizaría, ¿no?, en nuestras posibilidades analíticas hoy. Mm, Quizá podamos empezar con una pregunta inicial, ¿no? Esta pregunta es una pregunta básica, ¿no? ¿Cuál es el lugar de una reflexión filosófica al proponer a los estudios sociales como campo epistemológico y político? Mm, Como saben, mi doctorado es en filosofías. Bueno, toda mi formación es como filósofo, de pregrado, maestría y doctorado. Sin embargo, mi trabajo filosófico ha tenido variaciones que van desde el análisis de teorías específicas hasta su uso en el campo de los estudios sociales. Pero, pues, termina siendo una pregunta un poco obligatoria, ¿no? ¿Qué hace una reflexión filosófica en, en, en este doctorado, por decirlo así? Al fin y al cabo, pues, no necesariamente quien hace filosofía hace investigación en estudios sociales. Así que, ¿cuál es el lugar de una reflexión filosófica al proponer eso? Quisiera proponerles esta referencia de Deleuze, ¿no?, acerca de cuál es el lugar del filósofo, ¿no? Cito: el filósofo es el amigo del concepto, está en poder del concepto. Lo que equivale a decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. La filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que consiste en crear conceptos. Bien, fin de cita. Eso está en ¿Qué es la filosofía?, un texto bastante conocido. Así que el lugar de la reflexión filosófica plantearía aquí el hecho de establecer esas conexiones complejas entre series discursivas, invenciones conceptuales y ficciones metodológicas, en tanto en cuanto creamos en ellas conceptos. Ahora, decimos invenciones, pues, conceptuales, y acaba de decir Deleuze que los conceptos no son inventos. ¿Por qué decimos invenciones conceptuales y no creaciones conceptuales? Porque, pues, estos inventos están a modo de prueba, son provisionales, están hasta ahora emergiendo, no están completamente sedimentados o han establecido completamente una posición teórica total. Así que, estando a modo de prueba, son herramientas útiles, instrumentos que estamos experimentando inicialmente para averiguar cuál será su alcance y sus posibilidades. Así que decir invención conceptual, ficción metodológica, etcétera, y consiste inicialmente en el hecho de que hemos inventado unas posibilidades conceptuales que sirven como herramienta analítica para enfrentar ciertos elementos que se darían en eso que llamamos el campo de los estudios sociales. Perdónenme, ¿serían tan amables de confirmarme que están escuchándome? Sí. Sí, señor. Sí, Bien, señor. listo. Sí, Recuerden profesor, que, atentamente. recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento si algo no está claro. Bien, entonces, en ese orden de ideas, el trabajo de este ejercicio filosófico ha consistido en plantear unas invenciones conceptuales que empiezan con las series discursivas, luego van a dos conceptos nucleares que son el de convergencia crítica y luego el de compotencia, para ir a unas ficciones metodológicas que tendrían que ver con el poliedro de inteligibilidad y la máquina de preguntas, ¿no? Lo que voy a hacer es hacer visible cómo se interconectan esos elementos y cuál ha sido el lugar de eso en el doctorado y en la línea de subjetividad, diferencias y narrativas. Bien, entonces empezamos con una serie discursiva básica. Y es básica porque es el punto de partida. Mm, digamos que hay diferentes niveles en los que podríamos llevar a cabo este ejercicio que pretende hacer explícito estos elementos.
Pero lo que voy a hacer es primero plantearlo en un nivel de máquina abstracta, diría, es decir, no tanto porque no exista, sino porque permite hacer visible cómo funcionan unos fenómenos sociales desde una cierta perspectiva. Así que digamos que la máquina sería como la manera, el instrumento, el útil que nos permite tener una cierta posición respecto de lo que está ocurriendo en el marco de lo social. Y el primer elemento que funciona como grilla de inteligibilidad, como segmentación, como elemento que deja claro que sí, que no, sería esta serie discursiva básica, que es el punto de partida. Y lo primero que está en ella es la cuestión de la vida. La vida como el gran problema en el que estamos inmersos en diferentes niveles, por diferentes razones, pero desde la perspectiva del marco filosófico del doctorado en estudios sociales, eh, la cuestión fundamental, en el sentido de que es la base del punto de partida de cualquier problematización de la que nos ocupamos, es justamente la cuestión de la vida. Ahora, hay muchas maneras de ocuparse de la vida, ¿no? Saben que en el doctorado tenemos especialistas en biología, pero también tenemos especialistas en bioética o, o relaciones vida-poder, como lo biopolítico, etcétera. Pero la vida parece ser el elemento central de cualquier problematización que pueda plantearse en torno a elementos de los estudios sociales. Alguien podría decir que también es la relación base de cualquier forma de conocimiento humano. Sin embargo, para nosotros, la vida y sus diferentes posiciones, alternativas, análisis, versiones, deriva siempre en una relación compleja con el poder. Luego, cuando empezamos a segmentar los esquemas sociales, ¿no? Las formas como se dan esas interacciones, la vida es el punto de partida de nuestras problematizaciones y apuestas, en ella está todo, ¿no? Pero también hay una posición específica que es la relación entre vida y poder, que como saben tiene muchos modos de establecerse, muchos modos de decirse. Hay muchas posiciones críticas que dicen las relaciones A, B, C. La más famosa, como saben, es la cuestión biopolítica que empieza en Foucault y tiene muchísimas variables. O, por ejemplo, la más reciente de Rossi Braidotti, cuando ya no habla de biopolítica, sino de zoopolítica. Más allá de eso, más allá de las posiciones teóricas, es la vida, pero en la especificidad de sus relaciones con el poder, en la que empieza a ser el punto de partida. Vinculado esto con otro aspecto de la serie discursiva básica, que es la cuestión de la cultura. Así que la primera segmentación, la primera delineación de lo que implican las problematizaciones de las que nos ocupamos, es una relación compleja entre estos tres elementos, la vida, el poder y la cultura. Y la ponemos como base porque es el punto de partida. Desde nuestra perspectiva, no habría ningún aspecto del que nos ocupemos que no esté ubicado en esta primera superficie relacional, en este primer aspecto relacional. Así que esta primera delineación, este primer límite que ubicamos respecto a lo que ocurre en lo social, señala que hay elementos que se interconectan y que empiezan siendo la superficie de problematización. Ahora, las relaciones entre vida y cultura tienen muchísimas posibilidades de establecerse, hay muchos modos de hacerlo, hay muchos saberes en eso, antropología, sociología, etcétera. Pero más allá de eso, más allá de los saberes posibles, la serie discursiva vincula, es una interacción problemática que es el punto de partida del doctorado. Al respecto de esto, ¿está claro? Sí. Sí, señor. Bien. Si esta es la serie discursiva básica, hay una serie discursiva que llamamos convergente, en tanto que a esta serie discursiva se interconecta como elemento de máquina abstracta con la posición anterior. Y como saben, esa serie discursiva empieza con la cuestión de la crítica. Ahora, hay muchos modos de lo crítico, hay muchas teorías, muchas posibilidades, muchos elementos, pero la crítica tiene, a pesar de sus muchas versiones, tiene aspectos comunes, si queremos llamarlos así. En primer lugar, toda crítica sobre el presente. Es decir, reconocemos que toda versión crítica tiene una posición histórica, una idea de historia, una manera de entender lo histórico, pero más allá de eso, más allá de cuál idea de historia aparezca ahí, piensen por ejemplo en la distancia que hay
entre el problema del materialismo histórico y dialéctico en Marx a decir la noción de acontecimiento en Braidotti, por ejemplo, solamente por poner ejemplos. Digamos que más allá de eso, siempre hay una problematización constante. ¿Por qué es eso que nos ocurre aquí y ahora? Así que la crítica siempre se da en una cuestión que aparece en el presente, que utiliza unos ciertos elementos históricos y unos análisis históricos, pero en tanto en cuanto ellos nos permiten ocuparnos de lo que ocurre aquí y ahora. Además de eso, más allá de si la crítica empieza con la cuestión europea del cogito cartesiano y pasa por todas sus modificaciones, etcétera, hasta nuestros días, los que justamente ese es el aspecto que negamos, el aspecto que ya no asumimos. Más allá de eso, esa interacción histórica, de emergencia, de aparición, contextual, de devenir, implica el hecho de que hoy se hace crítica siempre y cuando hagamos diálogo. Es decir, no hay crítica sin diálogo. No hay crítica como elemento puramente polémico, aunque ciertas posiciones dialécticas usaron en algún momento una cierta perspectiva polémica con el propósito de incitar o de hacer visibles las contradicciones sociales e históricas. Pero en nuestros días el problema de la crítica no es hacer polémica, es establecer en un cierto espacio que puede ser incluso estratégico posiciones en las que se hace un análisis del presente en el orden de la participación de diversos actores sociales con diferentes posiciones, con la propuesta de hacer visible una alternativa de solución para un problema específico. Así que no hay crítica sin diálogo y no hay crítica sin criterios. Ese diálogo no es un puro desplegarse retórico de unas posiciones ideológicas. Ese ejercicio consiste específicamente en el modo como unos sujetos sociales se plantean a sí mismos y a otros unos problemas a través de unos acuerdos iniciales en términos de criterios, y desde ahí se desencadenan posibilidades analíticas de lo que ocurre en nuestros días. Así que no hay crítica sin ocuparse del presente, no hay crítica sin diálogo y sin criterios, y no hay crítica que no termine exigiendo un cierto modo de vivir. Eso quiere decir que cualquiera que diga de sí mismo que tiene una posición crítica, la que sea, cualquiera, desde el marxismo hasta el feminismo contemporáneo, post-género, etcétera, post-humano incluso, toda posición crítica exige, promueve, solicita, establece un cierto modo de vida. Digamos que eso para decir que lo importante no sería señalar que el doctorado asume posiciones críticas y ya, sino que reconoce que esas diversas posiciones críticas tienen aspectos en común que son inicialmente al menos los que acabo de señalar. En ese orden de ideas, la crítica es un elemento histórico, aparece situada en una configuración específica, tiene un cierto devenir, y en nuestros días la usamos de cierto modo localizado, específico, ubicado, con propósitos específicos en el orden político. Eso implica que ese esfuerzo por llevar a cabo los tres elementos que acabo de decir, la pregunta por lo histórico, la pregunta por el diálogo y los criterios, y la pregunta por las modos de vida, la manera como vivimos, esos tres niveles, se hacen patentes en nuestras problematizaciones y no habría ninguna pregunta analítica o ninguna posición metodológica que no estuviera eh, conectada por esos tres elementos que acabo de enunciar. Eso implica que el doctorado no asume la crítica única y exclusivamente como un producto cultural que se da en un cierto marco académico y que tendría una cierta exposición en unos saberes expertos, sino especialmente como un movimiento en el que unos sujetos sociales le plantean a otros sujetos sociales preguntas y problematizaciones y desafíos acerca de qué es lo que ocurre en el presente, cómo podemos hacer para que interactuando de unas ciertas reflexiones y de unos ciertos criterios demos cuenta del presente y establezcamos las preguntas y al mismo tiempo las alternativas. Y del mismo modo, reconozcamos que los modos de vida no son únicos, definidos, totales, sino especialmente posibilidades, campos de posibilidad, digo yo en alguna parte, posibilidades que tienen los sujetos de diseñar, construir, generar, establecer, imaginar, soñar modos de vida. Dada la multiplicidad de perspectivas críticas que puede tener el doctorado, más allá de eso,
El primer elemento tiene que ver con esos tres cuestiones gruesas, básicas, de lo que implica cualquier perspectiva crítica. No sé si hasta ahí la cosa está clara. Sí, está perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Luego de eso, pasamos en la serie discursiva a conectarnos con la cuestión de la ficción. En tanto, reconocemos que existiría un cierto privilegio epistemológico político en la crítica. Eso quiere decir que quien hace crítica está utilizando unos ciertos modos de saber, incluso si son saberes sometidos, si son saberes no reconocidos por determinadas instituciones sociales en un momento preciso. Y estos modos de saber tienen por objeto desestabilizar, movilizar, enfrentar, provocar posibilidades estratégicas en un momento determinado. Lo que implica que esa interacción entre epistemología y política no es la única que hay en la crítica, pero ese privilegio, por decirlo de algún modo, entre lo epistemológico y lo político que está en la crítica, se conecta con el problema de cómo es que en esa crítica se construyen, producen, diseñan, establecen, organizan saberes. Y aparece entonces un problema fuerte en el orden filosófico que tiene implicaciones en las cuestiones metodológicas que tiene que ver con la cuestión de la verdad. Todos sabemos, desde hace rato, en algún momento no fue así, pero todos sabemos desde hace rato que la verdad es producto histórico, perspectiva, está ubicada en unas ciertas luchas, es siempre producción. Sabemos desde los paradigmas de las ciencias duras como la física y la biología contemporáneas que la verdad deriva de una ubicación histórica que pretende conseguir unas ciertas leyes en eso que llamamos ciencia, etcétera, pero que no hay verdad absoluta, uno; dos, que toda verdad es contingente, ubicada en reglas; y tres, que siempre han aparecido en un momento histórico por razones políticas específicas. Eso quiere decir que, aunque muchos asuman que ciertos saberes tienen la verdad verdadera y otros no, como piensan algunos ministros en este país, más allá de eso, podemos reconocer que la verdad es siempre producto, diseño, construcción en una situación específica ubicada por diferentes reglas, etc. Eso nos lanza a hacernos la pregunta fuerte por el lugar del lenguaje, por cómo funciona el lenguaje, por cuáles son sus reglas de producción, por cómo ha evolucionado o ha devenido esa configuración del lenguaje en la producción de algo que llamamos verdad en diferentes saberes reconocidos por instituciones que llamamos académicas. Pero al mismo tiempo el hecho de que los actores sociales ubicados específicos, los que combaten, los que luchan, los que se enfrentan, los que se llaman unos a otros a cuentas en el orden de la crítica, enarbolan, traen como marco estratégico también verdades. Entonces, decir que la ficción se conecta con la crítica no implica que tenemos una respuesta a la pregunta «¿esta es la ficción en el doctorado y así debe hacerse?», sino mejor, toda crítica implica un desafío respecto de la verdad, y siendo eso así, entonces necesitamos reconocer que ficcionamos verdades, incluyendo las verdades sociales que unos sujetos plantean y que otros analizan, que otros estudian. Esa ficción tiene su relación con esquemas del lenguaje en los que van en el orden epistemológico, como la cuestión de la ciencia, pero también van en el orden estético, como el problema de la ficción literaria. La aparición de mundos posibles, cuasimundos, dice Paul Ricoeur en La imaginación en el discurso y la acción, cuasimundos que tienen su propia solidez ontológica, ¿no? En el mundo de la literatura ficcional se configura en ese territorio de la ficción literaria una cierta posibilidad, un cuasimundo que se sostiene de unas ciertas reglas y hace posible que ese mundo exista, funcione, establezca sus posibilidades. Existen debates epistemológicos que insisten en que la ficción literaria y la producción de saberes son científicos, quiero decir, son dos cosas diferentes, y sin embargo hoy reconocemos que tanto en uno como en otro hay una emergencia de posibilidades del lenguaje en los que trata de inventarse, diseñarse, construirse, producirse, provocarse unas verdades. Luego la verdad termina siendo un asunto problemático, especialmente porque reconocemos que es un invento. En Verdad y Mentira, en sentido extramoral, Nietzsche quizás sea el primero que muestre
cómo es que las verdades son invenciones que utilizamos en un momento histórico por razones precisas, y de ahí hasta nuestros días reconocemos que esos diversos modos de inventar verdades, de hacerlas funcionar, incluso de hacerlas luchar unas contra otras en marcos críticos, se da en una pregunta fuerte acerca de cómo se produce una verdad y cómo se usa. En ese orden de ideas, en el doctorado reconocemos que todas las versiones de la crítica son ficciones. Eso no significa que sean mentirosas o que no funcionen, sino todo lo contrario. Son diseños que han aparecido en un momento histórico por razones precisas, lo que nos sitúa en la pregunta de cómo construimos nosotros, en tanto que doctorado en estudios sociales, en un ejercicio de investigación ubicado en ciertos problemas específicos, una cierta manera de establecer una verdad sobre ellos. Una objeción común a este elemento es el hecho de que se diga superficialmente que no hay verdades absolutas y que la verdad no existe, luego no es importante traer esa pregunta aquí. Esa posición puramente superficial, muy poco reflexionada, no tiene en cuenta el hecho de que lo que justamente ocurre en una institución académica como la nuestra es el hecho de que sujetos investigadores quieren dar cuenta de lo que ocurre en fenómenos sociales y para eso asumen elementos de crítica que han sido construidos en términos históricos a lo largo de mucho tiempo y ahora se hacen la pregunta de cómo construir las verdades que darían cuenta de lo que está pasando en este momento histórico. Así que la crítica tiene una relación central con la ficción y es al mismo tiempo un desafío para todas nuestras posibilidades analíticas, en tanto en cuanto reconocemos que la verdad es producto, pero hay una pregunta seria por cómo podemos usarla para dar cuenta de lo que ocurre y para transformarlo. Así que, así como la crítica y la cuestión de la crítica es tan ampliamente problemática, pero tiene al menos 3 elementos básicos que acabamos de enunciar, la ficción es un asunto tremendamente problemático, pero tendría ese aspecto básico que también acabamos de decir. En tanto que la verdad es producción, construcción, diseño, también es esa estrategia, posibilidad de hacer emerger ontológicamente hablando otros mundos. La ficción consiste en el hecho de que puede jugarse el juego de construir verdades que se contrastan con fenómenos sociales para desde ahí establecer la posibilidad de una verdad que sea usada o no en un momento determinado por razones precisas. La complejidad de la cuestión de la ficción y su relación con la crítica es un asunto interesante y sin embargo hemos avanzado sobre eso. Pero podríamos decir que lo que conecta la cuestión de la crítica con la ficción es justamente el problema de la verdad. Cómo es que una cierta verdad se diseña, se construye, se usa, se modifica, etc. Hasta ahí vamos bien, sí. Sí, señor. Luego viene la serie, la última parte de la serie, que es la experimentación, en la que ahora reconocemos que en tanto que la crítica implica un cierto modo de vida, y en tanto que la ficción produce unas verdades que pueden afectar modos de vida, hacer visible a otros, perdón, piensen un poco en los modos como la ciencia ficción hace emerger vidas extrañísimas, la posibilidad de imaginarse qué es lo que ocurre en un agujero negro, en la relación espacio-tiempo, la posibilidad de inventarse una vida completa nueva que al mismo tiempo sirve como manera de contrastar lo que nos pasa, etc. Ese esquema ficcional que se conecta con la crítica en la pregunta por la verdad y sus posibilidades, se conecta ahora con la pregunta por la acción que podemos tener en el marco de lo social, con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Así que si la crítica se ocupa también de cuestionar algunos modos de vida para proponerlos, para proponer algunos nuevos a través de ese vínculo con la ficción, no estaríamos en este momento en esa idea de que la crítica tiene por objeto exclusivamente la emancipación, como aparecería en las versiones modernas. En esa idea kantiana de la autonomía como uso de la razón por sí mismo, etcétera, las derivaciones de eso en la filosofía alemana después de Hegel, el impacto de eso en el pensamiento de Marx, Nietzsche y Freud, etcétera. Pero más allá de eso, hoy reconocemos que el aspecto central de las relaciones entre crítica y vida no son únicamente los de emancipación o incluso los de estructuras revolucionarias, sino los de hacer emerger posibilidades otras de existencia, maneras otras de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Eso señala
el gran campo de posibilidad y de apertura problemático que es la libertad, ¿no? La libertad no entendida como una facultad que tenemos o como un elemento jurídico que aparecería exclusivamente en elementos constitucionales, etcétera, sino especialmente como el conjunto de posibilidades que podemos diseñar y que podemos llevar a cabo aquí y ahora, impulsados por preguntas precisas y por problematizaciones precisas. Alguien podría suponer que existe una crítica definitiva y en tanto que existe una crítica definitiva, entonces tendríamos una respuesta definitiva a cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, etc. Pero toda crítica es contingente, está totalmente sometida a aquello de lo que se ocupa. La crítica en sí misma no es un saber abstracto que se aleja, sino siempre es específico. Siempre se ocupa de cuestiones específicas, lo hacen sujetos específicos, etc. Y en ese marco es donde aparece la exigencia de crear modos de vida nuevos, maneras distintas de producir, actuar, pensar, amar, etc. Luego no nos queda más remedio que jugar el juego de experimentar, en el sentido duro de ese término. Es decir, plantear unas ciertas reglas y diseñar unas posibilidades de existencia, jugar con ellas y contrastarlas con exigencias de crítica a través de usos ficcionales que nos permiten considerar emergencias de formas otras de existencia. Así que la serie discursiva convergente implica crítica, ficción, experimentación, porque eso es lo que ocurriría en el marco de las conexiones que tienen diferentes posiciones críticas en las líneas y en los énfasis del doctorado. Pero al mismo tiempo, porque es justamente lo que querríamos que pase con las investigaciones de los estudiantes que vienen al doctorado. En tanto, su posición analítica no es únicamente la invención de una cierta verdad que se ocupa de un cierto problema específico, sino especialmente el hecho que desde ahí se desencadenan alternativas de solución que no son únicamente recetas acerca de cómo resolver un cierto elemento que luce problemático para un sujeto, sino especialmente una alternativa en la que incluso la construcción del conocimiento que se da en la tesis es un ejercicio experimental. En ese orden de ideas, la tesis también pasa por ficciones, en el sentido de que ficciona unas verdades, pero incluso puede ficcionar algunos métodos, puede inventarlos, puede diseñarlos. Y eso lo hace no porque pueda hacerlo como ejercicio puramente literario, aunque eso es posible, sino especialmente porque su ejercicio crítico le muestra que en una ubicación específica, un problema preciso quizá no pueda resolverse de los saberes disponibles que tenemos, y sea necesario inventar herramientas nuevas y maneras nuevas de verlo para poder enfrentarlo. Esta serie es convergente, ya no básica, porque la primera delinea el marco donde estamos ubicando las problematizaciones, pero en esta posición, esta máquina abstracta es siempre intervinculante. Como ven en la figura, la serie discursiva conecta estos elementos que son de una tremenda complejidad y que al mismo tiempo adquieren una forma específica en cada investigación precisa. En el fondo, si revisan las dos figuras, lo que conecta, lo que intervincula esas interacciones es justamente una problematización social específica. Y esa problematización es dicha, articulada, expresada, hecha pública por un sujeto social en un momento determinado, buscando unas ciertas reivindicaciones precisas, en una cartografía, en una ubicación específica, etc. Así que ese aspecto que estaría intervinculado con ese color rojito que está ahí, sería el hecho de que en la interacción aparecen las conexiones con una problematización. Luego esta máquina abstracta es abstracta no porque sea falsa, sino porque es un modo de ver, un modo de ocuparse de lo que ocurre, se llena de marco empírico cuando la problematización específica aparece. Bien, respecto de esta serie discursiva convergente, ¿estamos claros o alguna pregunta? Pues para mí está claro, sin embargo, me gustaría pensar o al menos escuchar la cuestión de la experimentación, porque muchas veces, y es mi duda, y pues es que es complejo, porque pues enseguida vamos a presentar Sergio y yo, pero bueno, es en qué sentido, en qué manera esta experimentación se construye únicamente a partir de
digamos, las dos otras moléculas que estamos viendo, ¿sí? Las dos otras puntas. Esa sería mi pregunta por ahora. Gracias. Sí, bueno, tenemos una cuestión con los esquemas, y es que las máquinas abstractas terminan siempre en su abstracción teniendo esquemas como estos, pero el devenir de una experimentación no sería susceptible de separar totalmente dónde va la crítica, dónde la ficción de la experimentación. Si utilizamos esta serie discursiva como herramienta para dar cuenta de unos modos de resistencia, por ejemplo, no podríamos decir hasta dónde va como puro bloque la crítica, hasta dónde va como puro bloque la ficción y la experimentación. Se interconectan todo el tiempo, se modifican unas a otras. Puede pasar que primero se da una cierta experimentación y sin tener muy claro cuáles son los criterios que permiten avanzar en ellas o las reglas, terminamos por ciertos aspectos de devenir, llegando a unos modos de saber que son extraños, pero que pueden usarse. Digamos que como la máquina es abstracta, se mantiene en su carácter abstracto, no porque sea falsa, sino o porque esté por allá en otro mundo platónico, sino porque ella sirve como punto de conexión inicial, pero luego de eso, ella sirve como elemento para dar cuenta de la problematización de la que nos ocupamos. Pero puede pasar que en un acontecimiento histórico, que en un cierto devenir, unos sujetos sociales lancen unas posibilidades experimentales de las que después van a derivar unos modos críticos o de las que después van a derivar unas posibilidades ficcionales. Así que digamos que no se trata de la sincronía o no se trataría de la pura fijación de los elementos abstractos, sino que en todos los casos el marco empírico de la problematización llena la máquina abstracta dándole una cierta forma. Esta posición inicial es puramente abstracta, como se fijan, pero la geometría, si quieren decirlo así, de una problematización es siempre específica. No sé si me expliqué. Sí, otra forma de formular la pregunta es ¿en qué momento se activa, digamos, esta figura? ¿Sí? Pero sí, me queda claro que pues es una dinámica que Bueno, no está limitada al orden finalmente, sí, sino... claro. Claro, gracias. Hay una cuestión Profe, qué pena, sumado un poco a lo de Juan, en algún momento nosotros nos planteábamos si en términos espaciales y de tiempo, si la crítica lo podríamos entender como un hoy y la experimentación más allá de lo que emerge y lo nuevo, una posibilidad futura. Bueno, hay muchos debates, ¿no? Lo genial de esto es que podemos explicitar los debates y luego tomar decisiones. Eh, una de las cuestiones importantísimas de la crítica es que la crítica es una elección. Quiero decir que quien hace crítica ha elegido hacerla. Hay una gran distancia entre quien ha elegido y quien no. Es decir, quien no ha elegido, quien no quiere cuestionar desde ciertos criterios por ciertas razones tal cosa para participar en unos enfrentamientos, luchas, etc., no desencadenaría la máquina como tal, no la activaría, por decirlo así. La noción de máquina en Deleuze implica el hecho de que hay una energía circulando que se interconecta, que él va a llamar de manera precisa deseo, pero hay muchos modos de decir qué es lo que mueve la máquina y qué la activa. Unas reivindicaciones sociales, unas luchas precisas, unas búsquedas de modificación del mundo, etc. Dentro del debate que acaba de señalarse sobre la cuestión del futuro y del presente, aparece, por ejemplo, la pregunta por la cuestión utópica, ¿no? Que siempre se vincula con estructuras revolucionarias. El mundo que no ha llegado, del mundo que llegará, etc. Desde nuestra perspectiva, quizá lo que está pasando aquí y ahora es que en este presente están apareciendo, emergiendo por todas partes, posibilidades experimentales de vida en modalidades de diferencias, etc., que incluso el capital promueve. No podemos ser ingenuos como para suponer que es que esto es bueno y lo otro no. El capital también promovería estas cuestiones, pero este diseño molecular, como se dice, derivaría en una especie de máquina vírica, ¿no? La máquina abstracta termina llenándose de marco empírico y deriva virus,
y quiere jugar el juego, experimentarse para averiguar si puede modificar o no la máquina de captura del capital. En ese orden de ideas no creemos que la experimentación sea una cuestión de apuesta por el futuro. Creemos que en el presente, aquí y ahora, ya se están dando esas experimentaciones que se vinculan con esos aspectos críticos y ficcionales y que pueden generar la posibilidad de preguntarse cómo podrían ser otras experimentaciones, hasta dónde sí, hasta dónde no y por qué. Pero hay una cuestión central con la experimentación que la saca de su conexión con la utopía, y es que la utopía no se realiza. Es decir, la utopía es irrealizable por definición, mientras que la experimentación es un agenciamiento, es decir, es un hacer aquí y ahora unas ciertas cuestiones por ciertos modos, una actualización en el presente de ciertas posibilidades, que puede modificarse en cualquier momento, transformarse, cambiar, ir a otra parte, cesar, ya no ser de ese modo sino de otro. Luego, en la cuestión de la relación con lo utópico, la experimentación jamás es utópica. La experimentación se da aquí y ahora. Y la vemos en todas partes por miles de sujetos sociales, ¿no? Que dicen de muchas maneras, juegan muchos juegos, plantean muchas posibilidades, etc. No sé si me expliqué. Una Sí, pregunta que señor. le quiero hacer, profesora Adrián. Claro. Entonces tenemos un modelo abstracto que se va descomponiendo en diferentes niveles. La descomposición implicará conexiones entre esos niveles del mundo de la cultura al mundo de la crítica, a la ficción, etcétera. Una serie discursiva, digamos, de discursos acerca de algo cuya solución yo la veo de orden posiblemente multicultural, porque algunos discursos están situados en unos contextos muy específicos, generan unas implicaciones, se proyectan hacia un futuro esos discursos y por lo tanto necesitan su actualización y se va a un aspecto ficcional supremamente importante, digamos, este imaginario abstracto en lo estético, porque es que esa estética del discurso literario rompe muchas posibilidades y abre, digamos, submundos culturales de discurso, eh, tal vez empleando algo que dijo el profesor Sierra, que están y no están, pero son latentes en todo eso. Y entonces viene un conflicto con relación al aspecto de experimentación, porque hay una gran diferencia entre la utopía y la experimentación. Uno, por ejemplo, miraría el discurso, en mi caso de Walter Benjamin, la utopía de realización histórica en la idea, por ejemplo, del querigma, del compromiso, hacia un más allá que lo lleva el discurso, por ejemplo, de un marxismo hacia una salida, digamos, ontológico-teológica, pero en experimentación. Por supuesto no va a ser así, porque entonces viene algo muy importante, esto es verdad o no es verdad, pero desde un fundamento, digamos, lógico, que por lo menos llegue, siguiendo, por ejemplo, a Isaac Berlin, lleve, digamos, a un discurso de verdad que podría ser débil, pero necesario. Sí, pues un poco más adelante voy a establecer más conexiones de la máquina, porque digamos que la máquina abstracta final es mucho más compleja que estos elementos. Pero si usted quiere, podemos avanzar una No, relación sí, con avance usted lo suyo, porque lo estoy oyendo con mucho interés. Sí, digamos que hay una cuestión ontológica aquí muy fuerte, porque esa experimentación se da en muchos niveles. O sea, una cosa es experimentar un cierto modo de vida y otra cosa es experimentar la construcción de un nuevo conocimiento, otra cosa es experimentar una forma de interacción afectiva intensa. Es decir, habría muchísimas experimentaciones, por eso insisto en que la máquina tiene que llenarse de elementos concretos, empíricos. Pero, por ejemplo, en lo que implica hoy la cuestión del biohacking, por poner un solo ejemplo de experimentación compleja hoy,
Un sujeto vuelve sobre su estructura biológica para reconocer que en ella, esta evolución que ha hecho posible este cuerpo, sería susceptible de alterarse a través de una interacción con ciertas modalidades de máquina, o máquinas que también pueden ser modalidades víricas. Desde ficciones que han aparecido no solamente en el marco de la literatura, sino también desde discursos que tratan de dar cuenta cómo funcionaría las interacciones moleculares, la física compleja de nuestra posibilidad de conciencia, etc. Y al mismo tiempo el hecho de que las funciones biológicas han sido organizadas como una cierta modalidad maquínica. Y así un biohacker es alguien que hackea su propio cuerpo, metiéndole moléculas, conectándolo con máquinas, modificándolo con posiciones quirúrgicas fuertísimas, etcétera, con el propósito de conseguir otras habilidades, ¿no? Si todos lo recuerdan, es un poco como jugar el juego de hacer viable el X-Men, ¿no? Esa posición de cómic que después tiene tanta importancia en la idea de diferencia que es capturada por el capitalismo. No importa qué tan diferente sea, lo importante es que seas un héroe, ¿no? Para la interacción capitalismo-democracia. Pero más allá de eso, en este momento hay sujetos usando su cuerpo como superficie de experimentación, alterándolo, poniéndole moléculas, conectándolo con máquinas, buscando capacidades nuevas, etc. Pero justamente eso hace el capital. Es decir, esa experimentación podría lucir como una resistencia definitiva, absoluta, cuando en el fondo pasa, cosa que ya Deleuze había visto y Negri también tiene muy claro, pasa que esas formas de resistencia en algún momento podrán ser capturadas por el capital. Eso significa que cuando se juega el juego de una cierta experimentación hay una pregunta por las reglas. ¿Cuáles son las reglas que vamos a llevar a cabo en esta experimentación? Y esas reglas son distintas, porque una cosa son las reglas epistemológicas, es decir, cuáles conocimientos, hasta dónde y por qué. Y otra cosa son las reglas éticas, ¿no? Por ejemplo, en la exigencia de deleuziana de la prudencia, ¿no? En el cuerpo sin órganos. Recuerdan que esta cuestión de experimentación está en Deleuze y en otros. Pero Deleuze es muy claro acerca de cómo debe funcionar una experimentación. Ten cuidado con tu experimentación, sé prudente, no en el sentido griego de la frónesis, sino en el sentido de ten cuidado porque tu experimentación puede hacerte desvanecer, es decir, morirte. Tu experimentación puede hacerte convertirte en una máquina fascista de captura. Es decir, hay que tener ciertos cuidados a la hora de jugar ese juego. Eso no le quita un ápice al hecho de que es muy distinto experimentar consigo mismo a que una comunidad experimente un diseño de una estructura arquitectónica que sea capaz de ser compatible y sostenible en su entorno. Esa experimentación es muy diferente. Sin embargo, comparte el hecho de que es un poner en acción unas ciertas maneras de ser vinculadas con unos ciertos saberes que pretenden resolver ciertas cosas y que al mismo tiempo usa unas verdades iniciales, otras, para poder enfrentar esas que estarían sedimentadas ahí. Insisto en que si la máquina abstracta se llena de elementos concretos, va a adquirir muchísimas formas. Pero en términos puramente abstractos, en términos de la serie discursiva convergente, lo que queremos proponer es que en las diversas posibilidades críticas que han emergido a lo largo de la historia y que usamos en el doctorado en estudios sociales, reconocemos que ellas tienen esos tres niveles básicos, incluyendo el desencadenamiento de la energía de la máquina, que es la elección de ser crítica. Luego de eso vendría el aspecto ficcional, en la que la interacción entre lo epistemológico y lo político pasa por la pregunta por cómo se construye y se diseña una verdad, incluso como variable estética. Y al mismo tiempo el hecho de que eso se pone en acción, si quieren un poco en una conexión ético-estético-política, en la que los sujetos llevan a cabo unas ciertas maneras de ser vinculados con lo anterior. No sé si esto resuelve al menos inicialmente las preguntas y luego de eso podría seguir mostrando las conexiones de la máquina. Sí. No, estamos de acuerdo. Continúe, profesor. Bien. Bien, entonces tenemos una definición de convergencia crítica. Es una invención conceptual, es la primera invención conceptual, es transitoria, es un asunto que estamos revisando hasta dónde sí, hasta dónde no y por qué. Pero en esa definición inicial se dice que la convergencia crítica es la emergencia de articulaciones ontológicas, epistemológicas, éticas, estéticas y políticas producidas por las problematizaciones sociales de la actualidad.
Entonces ya empieza un asunto problemático porque habría que establecer con precisión qué es eso que es una problematización. Luego de eso tendríamos que hacer visible cómo en esa problematización emergen esas articulaciones. Y luego tendríamos que decir cómo es que podemos hacer visibles esas articulaciones. ¿Mm? Entonces, 3 momentos. Establecer qué es una problematización, señalar la articulación de elementos ontológicos, epistemológicos, etcétera, ahí, y luego hacer la pregunta por cómo hacer eso visible. ¿Mm? Ya voy para allá. Esa emergencia construye una primacía epistemológico-política, ¿no? En la cuestión de la crítica. En problematizaciones situadas, porque las problematizaciones no son abstractas, la máquina sí, porque las problematizaciones no, que demanda alternativas metodológicas no susceptibles de encuadrarse en una perspectiva convergente inter o transdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay convergencias inter o transdisciplinares, y eso hay que aceptarlo. Pero eso no es lo mismo que hablar de una convergencia crítica. Se trata de ficcionalizar y experimentar, fíjense que estamos usando la máquina para dar cuenta de otra máquina, posibilidades de investigación que se ocupen de esas articulaciones, más que de mantener las disciplinas y sus reglas epistemológicas en el refugio de una convergencia en torno al problema. Entonces veamos. Inter y transdisciplinarmente, el problema es una cosa y frente a él o en torno a él se ordenan unos ciertos saberes y sus reglas. Eso es muy distinto de decir que la primacía epistemológico-política la tiene la problematización, que en esa problematización emergen esas articulaciones y que ahora debemos hacernos la pregunta de cómo dar cuenta de ellas. No sé si al menos inicialmente está claro o... Es decir, en otras palabras, de una manera que no sabría cómo explicarla, pero o el problema, o se entiende el problema a partir de los conocimientos transdisciplinares o interdisciplinares existentes, o se arranca, se activa esta serie discursiva a partir de la problematización, o se arranca a partir de los conocimientos para luego acaparar o entender o atacar una problematización, o se fija la problematización para a partir de ahí adelantar, adelantar un discurso, adelantar una investigación. ¿Sería más o menos así? Sí, digamos que casi siempre ocurre que las investigaciones en ciencias sociales, que es la diferencia entre estudios y ciencias sociales, traen primero los discursos y sus reglas y sus métodos y luego desde ahí miran un problema. Correcto. Es decir, tienen una cierta tendencia disciplinar. O, por ejemplo, se mueven a una tendencia interdisciplinar cuando reconocen que diferentes reglas disciplinarias podrían conectarse para resolver el problema o para ocuparse del problema. Correcto. Incluso en lo transdisciplinar, cuando esto es un ejercicio de ficción, cuando los esquemas disciplinares borran las fronteras para decir ahora que sería posible construir unas reglas para analizar ese problema. Pero lo que nosotros estamos viendo en eso, al menos inicialmente, es que termina manteniéndose una tremenda distinción entre el problema, la problematización que un sujeto social específico hace en un momento específico por razones precisas, y el saber posible sobre ese problema. Mejor reconocemos que la primacía epistemológico-política la tiene el problema, no los saberes, no los discursos, no las ciencias. Eso señala o establece que hay que ser muy claros respecto de qué es eso que es la problematización, para luego, desde ahí, ver cómo hay una articulación en ella. Estamos diciendo que dentro de esa problematización hay una articulación específica que se configure y necesitamos algo que nos permita dar cuenta de esa articulación. Desde nuestra perspectiva, una convergencia crítica no es traer ni una ciencia ni un saber como elemento metodológico inicial que enfrenta un problema, sino reconocer que hay unas problematizaciones en las que esas articulaciones se dan y ciertos elementos críticos pueden servirnos como herramienta para dar cuenta de las mismas. No sé si me expliqué más claramente. Sí, señor. Bien, insisto en que esta definición es inicial y que necesitará mucho más trabajo, pero digamos que inicialmente esta definición
nos lanza justamente a eso, ¿no? A reconocer que es la problematización la relevante, que las máquinas abstractas pueden usarse siempre y cuando se llenen de las reglas concretas de la problematización, porque en sí mismas ellas no serían útiles. Es decir, las máquinas abstractas, si no se llenan de la especificidad histórica del devenir de la problematización, no sirven para nada. O quizá como recetas, que es lo que ha pasado con ciertas propuestas que fueron en un momento histórico tremendamente potentes y luego de eso agotaron su potencia por muchas razones, especialmente por captura, ¿no? Bien, entonces, claro, si eso es así, pues quizá de lo que deberíamos ocuparnos primero es de una problematización. Es decir, cómo llenar de elementos empíricos la máquina abstracta de la que acabamos de hablar. Y quiero poner este ejemplo, y es solamente eso. Bueno, voy a poner dos, pero voy a empezar con este ejemplo que es preciso. Hoy, justamente mientras estamos haciendo esta clase, ¿no? 21 de octubre del año del Señor de 2020, en las calles de esta ciudad, en consonancia, en resonancia con otros momentos históricos, la minga circula como sujeto social, con su propia identidad, con sus propias reivindicaciones y sus propias luchas, y al hacerlo termina generando interconexiones que ya no son únicamente el hecho de quién pertenece a la minga o quién no, es decir, quién está vinculado en términos de su identidad como indígena, como campesino o como afrocolombiano, sino que termina generando una especie de máquina de composición, ¿no? De derivación afectiva que contagia a montones de sectores sociales para hacerse una pregunta fuerte, no solamente respecto de qué hace el gobierno y qué no, sino especialmente acerca de qué es lo que está pasando con nuestros modos de vida. Ahora bien, en un momento histórico preciso, por razones específicas, este sujeto específico, Cristina Bautista, que en paz descanse, asesinada por estructuras narcoparamilitares, en tanto que líder social indígena, mujer, líder social indígena, fíjense cómo en ella se encarnan elementos que interconectan cuestiones muy complejas en nuestra sociedad, de exclusión, discriminación, explotación. Pero ese sujeto social en un momento preciso, por razones específicas, lanza esto que se convirtió en agenciamiento colectivo de denunciación, por decirlo con Deleuze, en tanto en cuanto yo no soy indígena, yo no soy campesino, no soy afro, no soy un líder social amenazado, pero puedo denunciar esto vinculándome con lo que está ocurriendo en este momento en el país. Así que en ese momento preciso se hace una elección, un sujeto toma una decisión de sí mismo, y eso en sentido estricto es ética. Es decir, que alguien diga de sí mismo que hará cierta cosa por ciertas razones es una decisión ética. Pero esa decisión ética se interconecta con un problema político muy fuerte que tiene que ver con dónde está ubicado ese sujeto, qué relaciones de poder hay ahí, qué formas de violencia. Y al mismo tiempo con un problema económico, porque no es un secreto para nadie que las razones por las cuales se están matando líderes indígenas y líderes sociales es justamente por la aparición desde hace ya mucho tiempo de una máquina tanatopolítica que tiene por objeto hacer funcionar un esquema de narcotráfico que llena a la madre diosa tierra de coca como soporte para enriquecer a unos y empobrecer a otros. Y esas interacciones económicas se vinculan con posiciones históricas que implican el asesinato sistemático desde hace mucho tiempo de elementos de diferencia, de posiciones distintas, de sujetos excluidos que se plantan frente a otros para decir, mi vida tiene sentido, esta reivindicación es central, mi territorio es fundamental, etc. Así que fíjense que parece sencillo que alguien enuncie este elemento, pero cuando este agenciamiento emerge, cuando este sujeto pronuncia estas palabras, cuando lo hace en ese contexto, lo hace, recuerden que hay un video, hay una performatividad de esto que se dio en un momento preciso, que se explicita en todos los momentos hoy cuando se quiere hablar de cierta resistencia, ese elemento estético, esa manera de aparecer en escena, ese modo de decirse, ese modo de configurarse en una cierta identidad que reclama, etcétera, se interconecta con los demás elementos. Una cierta manera de ser, ontología, un modo de pensar o de producir conocimiento, de epistemología,
un saber ancestral que dice que es mucho más importante la madre diosa tierra que seguir enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros en un sistema de privilegios. Luego aparece un asunto político, en el asunto de quiénes gobiernan, quiénes no, por qué, con qué límites, etc. Luego aparece un horizonte ético en la decisión que toma un sujeto sobre sí mismo y que tiene impacto sobre los otros. Un aspecto económico, un aspecto histórico y al final una pregunta fuerte por cómo investigamos esto. Es decir, una cosa es que en este emplazamiento estratégico, Cristina Bautista, que en paz descanse, que establece este enunciado que hoy repetimos y que establecemos como soporte para unas ciertas luchas, en ese momento, ese ejercicio nos hace cuestionarnos acerca de cómo nosotros, como investigadores, estamos construyendo conocimiento sobre lo social. Así que, claro, en esta definición de convergencia crítica, que es puramente abstracta, como lo ven, se señala que en una problematización aparecerían estas articulaciones y que preferimos la primacía epistemológico-política de una problematización para desencadenar desde ahí la pregunta por cómo hacerlas visibles. Esta problematización sería susceptible de ser revisada desde una perspectiva disciplinar, ¿no? Una ciencia social podría decir algo, diferentes ciencias podrían hacerlo. Diferentes ciencias podrían decir ciertas cosas, incluso desafiando sus límites disciplinares, para plantear un análisis respecto de lo que implica esto. Pero desde nuestra perspectiva, que esta problematización emerja hace que este sujeto social específico que enuncia esto de esta manera en su contexto ubicado preciso, haga que sea su enunciado, que sea su manera de problematizar a sí mismo, al mundo, a los otros, el que tenga la primacía epistemológico-política, y luego desde ahí sí buscamos cuáles son los saberes que participan, hasta dónde, por qué razones. En un ejercicio necesariamente ficcional, porque para dar cuenta de esto no bastaría con ciertas reglas epistemológicas disponibles, sino que habría que construir unas nuevas. No sé si respecto de esta mega problematización y sus alcances estemos claros o hay alguna pregunta. Por mi lado, no. Gracias. Bien, podemos contrastar esto con una figura lógica, que es la figura lógica del silogismo, ¿no? En mis clases de filosofía, pues en los discursos filosóficos, siempre ha aparecido el mismo ejemplo, ¿no? Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates va a morir, etc. Pero fíjense cómo aquí hay un tremendo desafío, una visión lógica o una pura lógica abstracta que no tiene nada que ver con el mundo. Para encarnarse en una mujer indígena, líder social, que tiene posiciones de gobierno, porque como recuerdan hacía parte de la estructura de gobierno de su comunidad, y que estando allí hace visible eso que está ocurriendo y lo hace desde su posición ética, reconociendo quién es, planteándose frente a otros, buscando mover a otros de cierta manera. Eso que está pasando con ese sujeto que hace emerger esta posibilidad sería para nosotros el hecho de reconocer que ahí está la primacía y no tanto en un conjunto de reglas que pueden servirnos después como elemento ficcional en el que experimentamos unos modos de conocimiento. Pero definitivamente con una problematización como esta, ciertos discursos de saberes expertos, si queremos llamarlos así, de modalidades disciplinares, inter o transdisciplinares, se enfrentan con el hecho de que aquí hay unas emergencias que necesitamos hacer visibles primero. Desde posibilidades de muchos órdenes podemos ficcionar y construir un aparato que nos permita entender lo que está aquí, pero ese elemento que hace que no haya una convergencia en torno al problema, sino que de su emergencia aparezca la pregunta por cuál saber, es justamente lo que entenderíamos por convergencia crítica. Bien, no sé si hasta ahí o puedo pasar a la siguiente problematización que traje como ejemplo, porque son ejemplos, pero son importantísimos en este momento histórico. No sé. Profe, no sé. A ver, Lucy. Sí, cuenta. Sí. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo funciona? Digamos, yo creo que tengo todavía un problema, empiezo a tener un problema con el tema de las reglas en cuanto a
a la designación de cómo la problematización viene a emerger situaciones que son históricas repetitivas. Entonces, yo, bajo el ejemplo de Cristina Bautista, ¿en qué momento hacemos el clic o cómo, digamos, desde las reglas hacemos el clic en una situación donde están estos elementos así, digamos, por encima, en lo de líder social, indígena y mujer? Cuando esto ha pasado siempre, digamos, cuando estas reglas nos permiten despertar dentro del estudio dentro de los estudios sociales. Sí, bueno, pero debemos reconocer que una cosa es que nos hagamos la pregunta como investigadores y otra como ciudadanos. Es decir, es cierto que somos ciudadanos y también investigadores, pero debemos reconocer que una cosa es cuál es nuestra acción política y por qué vamos a hacer, y otra cómo nuestro trabajo como investigadores, en tanto que reconocemos estos asuntos, tiene por objeto construir un cierto conocimiento capaz de alterar unas ciertas posibilidades políticas. Así que hay una interacción entre epistemología y política que es nuestra como investigadores, porque no todos lo son, y otra es el hecho de reconocer cuál sería el papel de ese saber en una propuesta política en tanto que ciudadanos. Siempre ha pasado, como recuerdan, el doctorado surge de la maestría en investigación social interdisciplinaria, 20 años después de su fundación, pero siempre ha pasado que los investigadores sociales tengan que hacerse la pregunta obligatoria de cuál es su posición política, pero no únicamente como ciudadanos, sino especialmente como sujetos que producen conocimiento social. En este orden de ideas, el acontecimiento es lo que se repite, dirá Marx. Es decir, claro, usted tiene toda la razón cuando dice que esto es sistemático y repetitivo en la historia, pero al mismo tiempo es específico en tanto que se usa de una cierta manera, de cierto modo, en unas luchas que ya no son las mismas que las del siglo XIX. Así que no es solamente el hecho de que yo aparezca en montones de plataformas diciendo esto o reivindicándolo en mi condición de sabedor indígena, etc. Y que ahora sé utilizar esas herramientas para desplegar mi lucha. Reconozco que hay unas luchas que han permanecido por muchísimo tiempo, pero también entiendo que estas luchas necesitan vincularse con otros sujetos sociales de otro modo por otras razones. Permítame ponerle un ejemplo. Si Antonio Negri tiene razón, y es simplemente un ejemplo, si Antonio Negri tiene razón, y el imperio es una máquina global que organiza y ordena por modalidades comunicativas unos modos de vida, tal vez alguien en este momento tenga un cierto devenir, Cristina Bautista, cuando en Polonia repite estas palabras en un español muy extraño, en tanto que se conecta y se vincula a través de una máquina comunicativa por internet, etcétera, que lo conecta a la velocidad de la luz, etcétera, pero que al mismo tiempo lo sube en este bloque afectivo intenso. Porque quizá este enunciado, este agenciamiento colectivo de enunciación, que surge de una manera precisa, específica, etcétera, también pueda ser dicho por mis compañeros africanos o por cualquier sujeto que termina de alguna manera supeditado, sometido, discriminado, violentado. Entonces, claro, es cierto, es necesario reconocer que el acontecimiento es lo que se repite, pero también es lo específico, porque ya no sería únicamente esto que pasó y que es la misma lucha y del mismo modo por las mismas razones. No, esos elementos cambian. El capitalismo cambia, las máquinas de captura cambian. La captura de las resistencias es constante. Muchas resistencias aparecen y pueden pasar que en segundos o en años o en siglos sean capturadas, pero las luchas no son las mismas. No sé si me expliqué. Profesor Adrián, yo quisiera hacer una pequeña participación y una consulta a usted en esto. Lo que surge en la máquina es un elemento en un nivel, digamos, terciario, pero muy importante. Y es esto. El problema de la problematización es un problema así como está planteado por Cristina Bautista, como una especie de subversión del lenguaje. Y me parece que ahí hay tres relaciones. El habla, la muerte y una esperanza o una, yo diría un ontos futuro de realización, digamos, de
de ese sujeto y esos pueblos aplicándole a lo eso. Entonces el habla, yo sigo a Humboldt en esto, el habla es vida, energía. Y el discurso del habla no es que lo lleve a la verdad, porque habla y verdad son lo mismo en este caso. Pero entonces la sustitución de ese lenguaje saca una realidad que toca la máquina, digamos, la incide, se conecta con la máquina y la hace generar una serie, o se le generan una serie de preguntas, por ejemplo, sobre la muerte, pero ese universo de muerte ontológico no es importante, sino lo importante es la realidad del sujeto de reconocerse a sí mismo para emerger y dar a otros una situación de realizarse sin importar, digamos, en ese espacio histórico, temporal, un nuevo espacio de realización transformado. Eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Sí, claro, usted tiene toda la razón. Digamos que esta problematización será susceptible de ser considerada desde muchísimas perspectivas. De hecho, cada visión crítica tendría una cierta idea de lo que está pasando aquí y plantearía un cierto modo de ocuparse de ella. Sin embargo, en cada uno de esos elementos aparecerían cuestiones ontológicas, epistemológicas, éticas, estéticas, políticas, históricas, etcétera, que podrían dar cuenta de cómo el asunto no es cuál es la teoría crítica que asume qué es lo que está pasando aquí, sino cómo esas articulaciones se dan. En subjetividades, por ejemplo, en la investigación sobre subjetividades, los métodos más prestigiosos son la hermenéutica y sus derivaciones, porque todos sabemos que hay muchas hermenéuticas, y al mismo tiempo la genealogía y sus derivaciones, porque hay muchas genealogías. Pero para poner el ejemplo, una cosa es ocuparse de este enunciado en términos hermenéuticos, en la pregunta por el sentido, en la pregunta por el modo como se construye aquí, incluso proyecto vital, en la pregunta por el trasfondo, en la pregunta por el imaginario, etc. Y otra cosa es preguntarse por este enunciado como una situación estratégica. Es decir, fíjense que el enunciado aceptaría incluso un análisis en los que lo que se está haciendo visible es una estrategia sistemática, una tanatopolítica, una política de muerte, una máquina de muerte sistemática. Y frente a esa máquina de muerte aparecería entonces una estrategia que es la de afirmar la existencia, y esa estrategia de afirmar la existencia adquiere ahora la forma de hablar, que no es un cualquier hablar, es un hablar específico, es un hablar delante de los medios, es un hablarle a otros, es un hablar incluso a cualquier sujeto que pueda escuchar esto y tratar de entender en cualquier idioma, en cualquier lugar del planeta, etc. Quiero decir que más allá de las diferentes posiciones críticas, porque habría muchas, converge en esta problematización un conjunto de articulaciones que podemos hacer visibles y que ya no dependerían de las relaciones de regla de las ciencias o de las disciplinas, sino de las interacciones que se dan en la problematización, desde ella, que ella hace emerger. No sé si me expliqué. Claro, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces yo sé que Emilce no está convencida desde aquí, siento que no. ¿Cierto que no está convencida todavía, Emilce? No, sí, no hay problema. Lo que creo que me surge es ese momento en el que desde los estudios sociales se hace o se interviene o se interesa por un tema específico, por problematizar una situación específica. Es a eso a lo que me refiero, Bueno, frente entonces, a las reglas más tenemos que allá. hacer una distinción. Discúlpame que la interrumpa. Tranquilo. Pero tenemos que hacer una distinción fundamental. Una cosa es la problematización que emerge por parte de unos sujetos y otra cosa es el modo como ella se hace visible en la tesis doctoral. Entonces, hay unas ciertas formalizaciones que dependen de muchas posiciones metodológicas, eso es cierto, pero no es lo mismo la problematización social que el modo como se formaliza eso en la investigación. La problematización la hace un sujeto social específico, ubicado, etc. La formalización de esa investigación la hace un sujeto específico que es este investigador social
desde un conjunto de reglas formales que implican la academia, etc. Pero no podríamos identificar la problematización que hace el sujeto, en este caso Cristina Bautista, con, por ejemplo, Adrián, que investiga qué significa esto. ¿Me expliqué? Más, voy ahí. Bien. Voy a ponerles una problematización distinta para que veamos cómo funcionaría la ecuación. Tiene que ver con la aparición en el marco de reglamentación en Colombia que se llama la Ley 1014 de 2006 o Ley de Emprendimiento, en la que aparecen unas definiciones que terminan siendo complejas. Entonces, primera definición. En esa ley se define a cultura como conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establecen una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización. Este enunciado que está aquí, la aparición de este discurso, que ahora ya no tiene la precisión de un sujeto social que está en una lucha específica, sino que ahora es una modalidad gubernamental, implica la modificación de una idea de cultura planteada por la antropología, la sociología y otros saberes, para ubicarlo ahora en una relación con lo económico, en la que la organización productiva económica es la que le da sentido a la cultura y no la inversa. En esta definición hay una tremenda invención de la posición marxista del General Intellect, del intelecto general, según la cual todo lo que ocurre en la cultura depende justamente de la producción de los hombres que viven en ella. Y aparece, por ejemplo, en Marx la relación infraestructura-superestructura, cuando se señala que lo ideológico, etcétera, depende de las modalidades productivas. Pero aquí está la inversión porque se dice que primero está la organización y luego está la cultura. Algo así como primero está la organización empresarial y en ella unos ciertos hábitos, normas, creencias, etcétera, interconectan a los sujetos en el marco de la identidad que esa organización propone y a eso lo vamos a llamar cultura. Pero no es la única definición problemática. Les recuerdo que esto reglamenta la formación de sujetos en Colombia desde preescolar hasta la universidad, ¿no? Fue creada para eso, para decir que debe formarse a sujetos emprendedores en la educación en todos los niveles en el país, especialmente en la educación superior. Está este sujeto, ¿no? Incluso es una subjetividad como tal. Esa definición dice que el emprendedor es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. Así que en esta expresión, en este enunciado, la creatividad humana, nuestra posibilidad de crear cosas, termina reducida a la idea de innovación, una cosa que depende del capitalismo contemporáneo, y se dice que esa innovación es necesariamente la creación de bienes y servicios. Se dice que esa creación de bienes y servicios tiene ciertas características, incluyendo una ética y una responsabilidad propia del liberalismo, es decir, de la interacción entre capitalismo y democracia, pero en el fondo se trata de una tremenda reducción de nuestras posibilidades creativas a esto. Es decir, el sujeto que actualmente tenemos en la sociedad formándose en las instituciones escolares es uno que debe tomar todas sus capacidades creativas para hacerlas derivar en innovación y al mismo tiempo sostenerlas en una cierta ética productiva que dice que lo fundamental es producir riqueza. Eso deriva de esta otra definición, que es la de emprendimiento, ¿no? Fíjense cómo dice con todas las letras que es una manera de pensar y actuar, es decir, una subjetividad, orientada hacia la creación de riqueza. Fíjense, o sea, uno pensaría que, ¿no? Hay un cierto debate que Foucault le plantea a ciertos investigadores cuando dicen que el problema es lo oculto. No, el problema es lo visible, ¿no? Y aquí está visible, esto es lo más visible que hay, ¿no? Dice, una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades planteadas con visión global y llevado a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. Y esto se articula con el artículo 333 y 34 de la Constitución, de la libre empresa, de la libertad de creación de empresa, la libre competencia, etcétera, todo el proyecto neoliberal. Pero desde ahí se da esta emergencia de estos discursos. Creo que alguien tiene abierto el micrófono y se escucha un teléfono. Ah, ok, listo. Aparece esta empresarialidad, ¿no?
como despliegue la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interaccionarse con su entorno, mediando para ello competencias empresariales. Bien, fíjense, es un discurso muy distinto, es un asunto muy diferente, tiene propósitos estratégicos muy distintos, pero en la mitad de todo esto está una articulación de elementos ontológicos, epistemológicos, éticos, estéticos, políticos, etcétera, que hacen posible que unos sujetos se hagan cuestionamientos acerca de qué es eso que deben ser, cómo deben actuar, etcétera, qué deben producir, y al mismo tiempo el modo como otros cuestionan esta manera de decir lo que somos, hacemos, pensamos, etcétera. Pero aquí hay una respuesta precisa a eso. Y aparecería una problematización posible, que es la que sería usted, estimado estudiante, como parte de este programa académico, acerca de si usted debe ser un emprendedor, acerca de si la producción de conocimiento que usted está haciendo aquí debe ser un emprendimiento, ¿ven? Vinculada con esos aspectos de empresarialidad. Supongamos que no estuviéramos en el doctorado en estudios sociales donde ponemos primero la crítica, la ficción, experimentación, etcétera, sino que lo hacemos, no sé, en cualquier otro elemento. Daría la sensación de que esto es únicamente una ley que pretende regular unas ciertas formas de productividad, cuando lo que está haciendo es insistir en que la verdadera productividad del capitalismo contemporáneo es un cierto modo de existencia, ontología. Ese modo de existencia es producido por unas ciertas máquinas comunicativas y educativas, que pasan por lo económico, pero también pasan por otras estrategias de orden pedagógico, estético, político, etc. Aquí, en esta definición, emerge una articulación, emerge en un momento preciso, con unas búsquedas específicas, en unas luchas sociales precisas, buscando unas capturas en este caso, pero aquí se da una articulación que es necesario hacer visible para averiguar cómo resistimos. Luego, no se trata únicamente de decir que este elemento es un producto de un marco de dominación y se acabó, mejor. Este elemento aparece en nuestras sociedades como modalidad regulativa de gobierno, especialmente el gobierno de formas de educación que producen de una manera de existencia un sujeto y una subjetividad que tiene por objeto vincularse con un sistema de producción económico, establecer unas interacciones estéticas en la que toda creación es necesariamente innovación, etc. No sé si en esta problematización distinta se vea más claro o de una manera clara cómo se organizan esas articulaciones. Pues personalmente, profesor, a ver, yo veo dos problematizaciones pues lejanas, en el sentido que ilustran sí, son muy distintas. Posibilidades muy distintas de razonar. Sobre este último ejemplo legislativo, lo pienso en clave de poder. Finalmente, el poder en las instituciones y el poder en la educación nacional, finalmente que ilustra y que nos hace forma a la gente y forja criterio en la gente. ¿Cómo tiene la crítica aquí es cómo, lo que veo, es cómo esta visión de emprendimiento, como esta visión de la producción está totalmente ligado y es una visión funcionalista, diría, a un determinado sistema de producción neoliberal. Entonces, en ese sentido, está ligo a forma lo que usted dijo anteriormente. En los estudios sociales se parten de conceptos establecidos de manera histórica que se han construido a través de los cambios de las sociedades y sus encuentros. Y la problematización epistemológica política que surge desde la conciencia, finalmente, ¿sí? Y en ese sentido, tener un poder institucional que nos hace crecer a nivel académico, de pensar, ¿sí? En el cual determina ese pensamiento epistemológico político, ¿sí? Enmarcado en estos términos funcionalistas al mercado, ¿sí? Harían emerger, pues finalmente, pues un sinnúmero de problemáticas, ¿sí? Que tocan finalmente qué es la cultura, finalmente qué es la producción, qué es el buen vivir finalmente de las personas. Yo lo leo así, como algo funcionalista.
Sí, claro, hay muchas posibilidades, insisto, en convertir este discurso o la problematización que aparece en él desde una cierta perspectiva crítica para decir qué es lo que está ocurriendo ahí. Lo que quiero señalar es que en este elemento que emerge aparecen esas articulaciones. Una ontología, aquí dice persona con capacidad de innovar, ¿no? Una ontología que es un cierto sujeto que tiene una cierta relación consigo mismo, es decir, una cierta subjetividad. Una epistemología que dice que el conocimiento deriva competencia empresarial y capacidad para determinar ventajas estratégicas sobre otros, etc. Una ética en la que el sujeto debe ser capaz de innovar en tanto en cuanto mantiene unas ciertas reglas conectadas con la noción de persona, derecho, etcétera, vinculadas con la idea de Estado social de derecho. Un aspecto estético en la que la innovación queda capturada, en la que la creación, la gran posibilidad creativa humana queda capturada como innovación, un aspecto económico, un aspecto político, etcétera. Pero en la mitad de eso hay una pregunta, y es ¿cómo hacemos metodológicamente hablando para ocuparnos de lo que ocurre aquí? Ahora, una versión de ciertas posiciones disciplinarias, transdisciplinarias, interdisciplinarias, dirían esto desde unas ciertas reglas, cuando lo que nosotros estamos diciendo es que hay una articulación de esos elementos ontológicos, epistemológicos, etcétera, y que es justamente una posibilidad crítica la que hace visible esa articulación. Y hay muchos modos de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo que no podríamos dejar de lado es que esa articulación se da. Quiero decir que no hay empresarialidad sin emprendedor. Es decir, no hay un saber sin una ontología. Y no hay un saber y esa ontología sin una política y sin una metodología y sin esas interconexiones y articulaciones en las que queremos ver en la convergencia crítica. Ya no únicamente el hecho de que muchos saberes puedan decir algo sobre esto, sino que en esto sea posible dar cuenta de esa articulación que se da en la problematización y desde ahí, por supuesto, hacerse la pregunta de cómo experimentamos o creamos unas posibilidades nuevas. Precisamente por eso, ¿no? En relación con el hecho de que esto existe, de que esto hace parte de las capturas que se han generado sobre la educación en términos de la producción de sujetos, etc. En el hecho de que aquí hay una posibilidad biopolítica que determina de una manera precisa cómo debe funcionar la educación en Colombia, pues nosotros experimentamos, jugamos un juego crítica, ficción, experimentación a la hora de inventar un concepto que choca con esto. Pero para poder inventar el concepto tuvimos que hacer el ejercicio de establecer las conexiones. ¿Ven? Inventamos para eso la noción de competencia. Ya, o sea, ya inventamos convergencia crítica y dijimos que era eso. Entonces ahora la noción de competencia se inventa como una manera de enfrentar esto. ¿Ven? Como una manera de enfrentar esta captura de la educación y de la vida en el capitalismo contemporáneo, en lo que implica la especificidad del doctorado en estudios sociales. Es un invento, lo que implica que está en evolución, en devenir, pero inicialmente la definimos así. Esta subjetividad de empresario de sí mismo, quizás recuerden el análisis que Foucault hace en el nacimiento de la biopolítica en el curso 79, acerca de cómo la sociedad devina empresas, ¿no? Foucault ve eso en 1979 y en 2006 se hace concreto en la educación en Colombia en esa ley, ¿no? Empresario de sí mismo porque en uno se invierte y la educación, por ejemplo, en un doctorado puede ser un ejercicio de inversión sobre uno mismo. Ya no tenemos un límite en el pensamiento de Marx porque en el capitalismo Marx, en el Capital, Marx muestra cómo el capitalismo establece una relación con el salario en términos de las horas trabajadas, etcétera, cuando hoy el salario deriva de las competencias y una formación doctoral implica los máximos niveles de competencia, etcétera, ¿no? Invertir sobre sí mismo, una subjetividad que invierte en sí misma, tiempo, espacio, hay muchos modos de eso, los invito a leer el tremendo análisis que Foucault hace en el 79 sobre esta cuestión. Pero esta subjetividad, este modo de ser que es un empresario de sí mismo, que termina colonizando la vida social entera, podría ser enfrentada, es nuestra hipótesis, es lo que el doctorado propone, desde este invento conceptual, por un saber de la composición. Es decir, ya no un saber de ser competente, de saber ser competente, sino de saber componerse. De saber componer diferentes posibilidades para hacer crear elementos que van más allá de la pura innovación. Ahora, ese saber de composición con sujetos sociales, con sus luchas, de componerse con otras maneras de ser, pensar, etc. Por esa razón no creemos que la tesis doctoral sea una propiedad privada entre director y dirigido, sino un ejercicio de composición que involucra
los contextos que investigamos, los sujetos sociales que participan, la relación con los otros. Por eso las direcciones de tesis iniciales son siempre compuestas, es decir, las direcciones empiezan en los primeros semestres como un trabajo colectivo de cooperación, si quieren llamarlo así, y luego de eso se mueven al trabajo específico de la dirección entre director y dirigido, pero no comprendemos como una propiedad privada entre director y dirigido. Ese saber participa como variable estratégica, es decir, en la relación entre un saber que sirve como herramienta política, en la crítica de fenómenos sociales, en el sentido de dar cuenta, ojo, de la ontología del investigador como empresario de sí mismo. O sea, primero, no podemos negar que muchos sujetos están yendo a las universidades para ser formados así, incluso muchos investigadores sociales. De hecho, hay universidades que ofrecen estos saberes como elemento de ventaja competitiva para que usted pueda comprender mejor una situación y saberla manejarla mejor. ¿O qué creen que está pasando con los asesores del gobierno? Para proponer nuevas verdades que soporten nuevas relaciones de poder, que a su vez produzcan una subjetividad que se ocupe de analizar la viabilidad de la composibilidad que emerge en la experimentación y la creatividad. Entonces, fíjense la tremenda diferencia que habría entre alguien que dice de sí mismo que es un empresario de sí, que invierte sobre sí, incluso cuando va a hacer investigaciones de orden social, para cualificarse y hacer que su salario sea mejor. Eso puede pasar. Eso es muy común que investigadores sociales trabajen en inteligencia militar, trabajen en mercadología y trabajen en cualquier otro modo de captura, en estrategias políticas, etcétera, como asesores políticos, y que lo hagan con el propósito de que su comprensión de lo social les permita mantener modos de dominación que los enriquecen a ellos en un sistema de privilegios, etcétera. Cuando lo que estamos diciendo es que, además de competentes, porque podemos serlo, somos compotentes en tanto en cuanto reconocemos cómo funcionan las articulaciones con otras posibilidades de sujeto para crear un saber nuevo, una manera distinta de entender esa interacción de la relación con lo social, justamente en la posibilidad de hacer visible las posibilidades de composición. Ser compotente es entonces construir las condiciones para la composibilidad de sujetos de conocimiento, de acción y de producción, desde ejercicios de crítica de los fenómenos sociales, para impulsar la creatividad de nuevas formas de ser, asociarse y producir. Entonces, un investigador va a un contexto específico para analizar lo que está ocurriendo en una problematización precisa de unos ciertos sujetos y se contagia de lo que está ahí, se compone con ellos, se organiza y su trabajo no es lo que se llamaba en antropología y sociología anterior, eso del guaquear el conocimiento de una comunidad, ¿no? de robárselo, sino de componerse para averiguar las posibilidades de composición y derivar de ahí nuevas posibilidades de conocimiento y de crítica. Es un esfuerzo por diseñar una ontología otra del sujeto ciudadano empresario, desde una epistemología que es un saber del saber componerse. De hecho, en los avances que hemos tenido, también decimos que la competencia también tiene que ser un saber descomponerse, ¿no? Si nos componemos con ciertas cosas y nuestro cuerpo, les recuerdo que todo esto está en una publicación, ¿no? Pero que está registrada aquí, pero esto deriva de una cierta perspectiva en Spinoza de que un cuerpo no es lo que se dice del cuerpo, sino el modo como se compone con. Ese componerse implica el hecho de que el cuerpo puede descomponerse, pero una cosa es componerse y descomponerse de manera accidental, y otra cosa es componerse y descomponerse desde un ejercicio de crítica. Voy a ponerles un ejemplo acerca de cuestiones espirituales, que son las que investigo en la actualidad. En los discursos que están circulando en todas partes, en astrología, psicología, coaching, etc., un fenómeno social muy extendido, se dice, desconéctate de tus relaciones tóxicas, por ejemplo. Una relación tóxica, eso es muy barato respecto al ejercicio que estamos haciendo acá, pero lo traigo como ejemplo. Una relación tóxica tiene que ver con el hecho de que un sujeto se vincula con otro precisamente porque él lo domina, lo daña, lo destruye, etc. Pero de manera paradójica, ese elemento es un elemento que hace sostener la vida del otro. La descomposición implicaría ahí la capacidad de poder apartarse, de dejar eso allá atrás para poder hacer unas nuevas relaciones. El ejemplo es muy básico, muy sencillo, pero también tiene que ver con una pregunta muy seria acerca de qué debemos descomponernos y qué no, ¿cierto? Por ejemplo, un ejercicio de crítica puede mostrarnos que no necesitamos ya instituciones de encierro o que no necesitamos ya propiedad privada o que no necesitamos ya división por géneros, etc.
Así que hay un momento en el que saber de composición no es únicamente saber cómo conectarse, sino también de qué desconectarse. ¿Mm? Me desconecto de esto para conectarme con esto otro, etc. Que se articula con una ética afirmativa de la potencia, es decir, la composición y la descomposición no tiene por objeto disminuir la potencia, sino al contrario, aumentarla, hacer posibles experimentaciones cada vez más complejas que nos lleven a lugares mucho más interesantes. En una experimentación que acecha la emergencia como posibilidad de venir otro, es decir, hay un momento en el que yo me pregunto seriamente si esta composición que tengo aquí ahora, ¿no? Hombre, que habla español, que trabaja en una institución escolar universitaria con grado de doctorado, etc. Todo ese conjunto de composiciones que están organizadas en mi subjetividad podrían pasar por un ejercicio que haga, primero, visible cómo es que me compuse así, dos, cómo puedo componerme con otros, tres, cómo me contagio con otros elementos, cuatro, cómo me descompongo de unas cosas, cinco, para componerme con otras. Y en ese ejercicio de composición y descomposición, el problema ya no es ser competente. El problema es cómo somos capaces de dar cuenta de la ontología que se ha configurado ahí para averiguar cómo establecemos conexiones nuevas. ¿Ven? Este de otro deriva de la experimentación, es específico, tiene límites, no podemos experimentarlo todo, puede pasar que la cosa resulte mal, que la configuración de la máquina no funcione o que necesitamos revisarla, pero hay una gran distancia entre componernos con otros sujetos para averiguar cómo construimos formas de conocimiento nuevo que den cuenta de estructuras sociales actuales para averiguar cómo resolvemos eso de una manera distinta en su complejidad, en posibles experimentales. Y otra cosa es decir que somos competentes exclusivamente porque podemos conseguir eso que el Ministerio de Educación conecta justamente con lo que acabamos de señalar. Yo sé que esta noción es extraña, es difícil, es experimental, lo mismo que la noción de convergencia, etc. Si se fijan, aquí se está concretando un poco esa relación crítica ficción-experimentación, porque es un invento, es una invención, pero en la compotencia, la composición de potencias implica el hecho de que podemos intervincularnos por composición, por conexión, y esas no tienen que ser específicamente las que el capital, las estructuras de dominación, las maneras como está configurada nuestra existencia deban mantenerse, sino que podemos buscar otras a través de esos ejercicios. Bien, no sé si respecto de esta invención conceptual y su lugar en un enfrentamiento preciso haya preguntas. No, señor. No, señor, está en construcción. Bien, es cierto que hay una ontología que va de Spinoza, pasando por Negri, Deleuze, Braidotti, etc. Hay una propuesta crítica aquí, claro. Pero se trata de reconocer que en todos los casos nuestra potencia puede componerse con otra para ser cada vez más potente. Entonces, no es que la potencia A se sume con la potencia B y entonces ahora aparezca la potencia AB. No. Si la potencia A se suma con la potencia B, aparece la potencia Z, X, triple W. Es decir, aparecen muchas posibilidades. Pero esa potencia se actualiza en una especificidad existencial. Esa potencia no es una abstracción, es un hacer aquí y ahora X cosa. Pongamos por caso la minga, ¿no? La minga atraviesa la ciudad, genera unos afectos y hay gente que se compone con esa fuerza afectiva. Recuerdan que el enunciado de la minga es fuerza, fuerza, fuerza. Entonces, ese llamar a la fuerza, ese invocar la fuerza, implica interconexiones de muchos sujetos que pueden conectarse por un microsegundo, pero con eso puede ser suficiente para que se infecten de ciertas cuestiones, ¿no? Es lo que el gran miedo que tiene el gobierno nacional, de que la minga termine siendo la gran máquina deseante que atraviesa la ciudad y compone otros diversos sujetos, visiones LGTBIQ, profesores, estudiantes, jóvenes, etc. Un montón de elementos que se interconectan con esa máquina deseante que atraviesa, se intervinculan con ella de muchos modos y generan una potencia que es muy difícil de averiguar cómo se controla, ¿no? Y al mismo tiempo esa potencia es creativa, es decir, no es únicamente el hecho de que la resistencia está ahí, sino que la gente hace cosas. Canta, baila, escribe, propone, se niega, impulsa, invoca, ama de otras maneras, etc., ¿no? Entonces, si mi compañero indígena se para y dice, están destruyendo mi territorio y la madre tierra y lo hacen para sacar de ahí oro, platino, para llenar la madre tierra de coca, que es una planta sagrada, etc., y todo lo hacen para enriquecer a unos, empobrecer a otros y mantener este esquema, pues yo invito a que amemos la tierra, amemos el árbol, el sol. Ese ejercicio afectivo intenso nuevo genera composiciones que ya no son susceptibles de ser consideradas
en los marcos de control que aparecen. Por eso ese esfuerzo por controlar el despliegue mediático de la minga, el esfuerzo por controlar quiénes se acercan, quién no, quién se vincula, traer el COVID como amenaza para que la minga no se dé, para que el paro no se dé, etc. El ejemplo de la minga es un ejemplo privilegiado porque estamos ubicados ahí y sentimos ese bloque afectivo intenso, ¿ven? Pero hay más, existen muchas posibilidades. Lo que queremos decir con lo compotente es que se distingue de la competencia, de lo competente, porque no queremos formar sujetos únicamente competentes, puede pasar, la competencia muy probablemente exceda eso, únicamente competentes en el marco de lo que implica ser un doctor en estudios sociales, sino que además de eso, estamos convencidos que esas articulaciones serían susceptibles de ser, por un lado, visibles por crítica y por el otro lado, enfrentadas por resistencia creativa, que en este caso adquiere la forma de la composición de potencias. Bien, no sé si hasta ahí la invención conceptual esté clara. Sí, señor. Bien, entonces ya pasamos las series discursivas. La primera, vida, poder y cultura. La segunda, crítica, ficción, experimentación. Vimos dos invenciones conceptuales, que son la de convergencia crítica y la de competencia. Y ahora quiero explicitarles dos invenciones metodológicas, dos ficciones metodológicas que usamos en la línea, que se propusieron incluso en un momento para todo el doctorado, pero que ahora estamos revisando, ¿no? Y que ahora pues quiero plantearles como posibilidad para averiguar cómo funciona. El primero de ellos es el poliedro de inteligibilidad, que es una geometría ficcional extraña, pero que tendría en su elemento base al menos esta figura tridimensional del cubo, ¿no? Pues como aparece ahí en rojito, un cubo tiene 8 vértices. El poliedro podría adquirir muchas formas poliédricas, esta es la básica, es muy, muy básico. Podría adquirir muchas más. Pero el poliedro de inteligibilidad es justamente una máquina analítica que quiere dar cuenta de esas interacciones en esos órdenes, ¿no? En primer lugar, establecer no únicamente el hecho de que haya una ontología en la problematización, sino que se relaciona con los demás elementos, como se fijan estar intervinculados. Pueden imaginarse el poliedro moviéndose, es decir, que usted tome... Discúlpeme, esto es mejor así, pero... Siempre se me olvida traer esta... Este elemento moviéndose implica que usted puede tomar el poliedro y girarlo para crear una perspectiva, ¿lo ven? Pero estableciendo una perspectiva, usted también vincula unas interacciones. Es decir, no es únicamente el hecho de que hay una perspectiva, sino también hay una relación. En las investigaciones sobre subjetividad, por ejemplo, el poliedro casi siempre se asume desde la perspectiva ontológica, ¿no? Mientras que en otras se hace de otras maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece una interacción entre ontología y epistemología específica, ¿no? También se da una relación con lo ético, con lo estético, lo político, lo histórico, lo económico y, por supuesto, al final, lo metodológico. Entonces, la pregunta que se hace acerca del cómo, ¿no? Que es la pregunta del millón. Todo el mundo quiere saber cómo, especialmente el investigador. Que es la cuestión metodológica. Una perspectiva crítica dice qué es el mundo y qué somos en él, establece unos saberes y unas reglas de producción de conocimiento, invoca unas actitudes o una manera de vivir, en una pregunta por el presente, desde análisis de cómo terminó siendo el presente eso, desde unas relaciones de poder en las que se ubica, pero que también quiere provocar, desde unas formas de producción del lenguaje, la cultura, el deseo. Recuerden que lo económico no es únicamente la producción de bienes materiales, sino también, ¿no? Hay una economía deseante en Freud, por ejemplo. Y todo eso se interconecta en una pregunta fuerte sobre lo metodológico. Ahora, el poliedro en este seminario de convergencia crítica se ubica en esta posición, es decir, se ubica desde lo metodológico para establecer relaciones con lo demás. Pero en el análisis usted puede tomar una perspectiva específica, ¿no? Muchas investigaciones en subjetividad establecen una interacción entre ontología, ética y estética. Por ejemplo, la aparición de emergencias, de formas de existencia nuevas, ¿no? Pero también puede pasar que lo hagan desde saberes nuevos, ¿no? O lo hagan desde modificaciones, posiciones políticas, etc. Supongo yo que sus investigaciones empiezan aquí, ¿no? Ubican el poliedro en esa perspectiva, pero establecen esas relaciones con lo demás.
El poliedro de inteligibilidad es esta máquina abstracta que les proponemos que usen en el seminario de convergencia de subjetividades, estamos usándolas. Y estamos usándola para dar cuenta de qué es lo que ocurre en una situación específica, en unos discursos, etc. Y esta invención, esta ficción metodológica es justamente eso, una ficción que serviría como herramienta para poder establecer las conexiones con unos discursos, etc. Claro, la ansiedad metodológica hace que la cuestión de la metodología termine teniendo cierto privilegio, pero estamos convencidos de que podemos dar cuenta de cómo un marco crítico establece una metodología, ¿no? Piensen, por ejemplo, en posiciones críticas que han dicho cómo funciona el método. Piensen en Marx, en Nietzsche, en Freud, cada uno de ellos diciendo qué es el materialismo histórico dialéctico, cómo funciona la psicología clínica, la psicoanalítica clínica, o cómo funciona una genealogía en la versión nietzscheana, etc. Siempre una posición crítica establece estas conexiones y podemos dar cuenta de ellas. Pero del mismo modo como una posición crítica establece estas conexiones, también podemos buscarlas en una problematización social que un sujeto específico hace. Luego, no tenemos una respuesta a la pregunta ¿qué es cada cosa? Tenemos miles de respuestas a eso. Y necesitamos utilizar esta máquina para llenarla de esquemas concretos en las problematizaciones y en las posiciones críticas. Este poliedro de inteligibilidad, que podría tener muchas más aristas, piensen en saberes fundamentales como la pedagogía o elementos relacionados con la medicina, etc. En la biología, en la física, lo que está pasando hoy, ¿no? Tenían muchas posibilidades de interconexión y muchas más. Incluso yo veo esto no únicamente como un asunto tridimensional, sino básicamente cuatridimensional. Lo que se llamaría un tesseracto en geometría, que involucra la cuarta dimensión, que es la cuarta dimensión del tiempo. Pero no estamos aquí para discutir geometría ficcional, sino para proponer el poliedro como herramienta analítica. Ya hicimos algunos ejemplos de eso, ¿no? Así que voy a pasar por ahí bastante rápido. Este poliedro de inteligibilidad, que recuerden es máquina abstracta, está completamente subordinado a lo que la problematización proponga, se conectaría con una máquina de preguntas que en este caso también son 8. Son preguntas básicas, pero que se llenan en el entrecruzamiento con el poliedro. Hay que conectar el poliedro, la máquina de preguntas, las series discursivas, todo eso se interconecta. ¿Qué son 8 preguntas básicas? ¿Qué? En el sentido de cuáles conceptos, cuáles diagnósticos, cuáles contextos. ¿Por qué? En tanto en cuanto nos ocupamos de argumentos, justificaciones, demostraciones, razonamientos. ¿Para qué? En tanto que nos ocupamos de finalidades, proyectos, políticas, sentidos. ¿Con qué? En tanto que establecemos con claridad qué se usa, qué marco estratégico, qué se enarbola como arma o como herramienta. ¿Quién? ¿Quiénes lo hacen? ¿Con qué marco identitario? Asumiendo qué posición respecto de lo que son. ¿Cuándo? En tanto que reconocemos que hay unas delimitaciones históricas en todas las problematizaciones. ¿Dónde? En una cartografía, un territorio, ¿no? ¿Y cómo? Que es la pregunta del millón. Es la pregunta que usted quiere tener a la mano porque es su pregunta de tesis doctoral y su pregunta de investigación. Una pregunta que puede ser descriptiva, pero que en el diseño de alternativa, en el sentido, por ejemplo, de cómo es vestido, pero que el propósito central es la gran alternativa de solución para algo, ¿no? Plantear una gran posibilidad que es una pregunta de carácter propositivo. El cómo también tiene otros niveles, como el método, como el procedimiento, como el proceso. Bien, entonces, cuando utilizamos la máquina de preguntas en una problematización específica y la atravesamos con el poliedro de inteligibilidad, esa interconexión de composición, ¿no? Máquina, poliedro, hace posible llenar una conexión con una problematización concreta y ella adquiere ahora una dimensión específica en tanto que se ocupa de esa problematización precisa. Este ejercicio es una ficción metodológica porque, como ven, aquí no estamos diciendo tal autor, no estamos diciendo tal corriente teórica, no, estamos diciendo que hay una máquina abstracta que podemos llenar de elementos concretos. Incluso en decisiones, todos los investigadores sabemos que una metodología también es una decisión, yo también elijo. Pero esta interconexión que se conecta con la problematización también puede lanzarnos a la pregunta por cómo ficcionamos una metodología nueva, en tanto en cuanto la problematización no acepta o no permite o no, el poder explicativo de la misma no alcanza a resolver los elementos que tenemos a la mano. En la tesis doctoral de Hernán, que
tal vez estuvieron presentes en eso, y si no, pues es el primer egresado que tenemos. Hernán se da cuenta de que su problematización es tan compleja, implica tantos elementos, que tiene que reconocer que necesita una metodología ficcional para eso. Y ficciona una metodología, ¿no? Que él llama biopragmática. Pero hay muchos más ejemplos, ¿no? Muchas personas en el doctorado están ficcionando sus propios métodos y su propia aproximación metodológica, porque las problematizaciones disponibles de las que ellos se ocupan no aceptan únicamente las reglas epistemológicas que los discursos científicos o disciplinares proponen. Esa es entonces la interacción poliedro-inteligibilidad-máquina de preguntas. Respecto de eso, ¿preguntas? No, señor. Bien. Lo que nos lanzaría a esta geometría ficcional convergente, y con esto termino mi presentación y escucho preguntas ahora sí sobre toda la presentación. Esa geometría ficcional convergente es una especificidad ficcional, una experimentación también, que quiere jugar el juego de plantearse como alternativa crítica, cuando en el doctorado reconocemos que esa intervinculación empieza con la problematización emergente. Insisto, situada, precisa, histórica, específica. Esa problematización emergente nos lanza una conexión con las series discursivas. Nos ubica en la interacción vida, poder y cultura, y luego de eso la relación crítica, ficción, experimentación. Luego la problematización empieza a ubicarse en esas interacciones para atravesarse con invenciones conceptuales, porque hay muchos más inventos conceptuales. No van a creer ustedes que convergencia crítica y competencia son los únicos. Hay muchos que están apareciendo. Biopragmática, simplemente un ejemplo, pero hay muchas producciones de invenciones conceptuales que están apareciendo en las investigaciones, incluyendo esas interacciones con las ficciones metodológicas. Así que en ese entrecruzamiento de elementos, la máquina abstracta se compone para establecer ahora una especificidad en lo concreto de las problematizaciones. Entenderíamos entonces por convergencia crítica a esas interacciones complejas que son susceptibles de ser analizadas o investigadas desde esta máquina abstracta ubicada en la especificidad de una problematización concreta. Me parece que con esto puedo terminar, al menos inicialmente, esta exposición. Después de eso, pues quizá haya muchas otras cosas que haya que revisar. Recuerden que esto ya está publicado, hay elementos que artículos que ya dicen estas cosas, pero me parece que aquí puedo terminar y escuchar sus preguntas. Bueno, entonces dejamos en manos de los estudiantes entonces este proceso de preguntas para ya finalizar prácticamente la exposición del doctor Adrián Perea. A ver, Juan y Sergio y Emilce y Jenny. Pues, profesor, personalmente las preguntas y las problematizaciones que emergen finalmente las vamos a exponer. Okay. Entonces, por ahora yo no... Me gustaría como a medida que vamos hablando, seguramente saldrán algunas cuestiones y pues aprovecho para pedirles a todos pues que la metodología de interrumpir y preguntar pues siga siendo válida para las presentaciones de Sergio y la mía. Ok. Sí. Listo. O sea, yo solamente tengo una inquietud, y es, más allá de las objeciones, etcétera, que pueden plantearse aquí, lo que quiero saber es si la presentación cumple con criterios de claridad expositiva, es decir, se expone de manera precisa los elementos, se dicen en qué consisten, etcétera, o algunos aspectos de eso no quedaron claros. Eso es lo que querría saber. No, yo pienso, doctor Perea, que está muy claro. Yo miraba la última parte final del poliedro que usted presenta y esta parte de geometría ficcional convergente, a propósito de una publicación mía en mi obra sobre lecciones de praxeología, publicada por la Universidad Distrital, específicamente el capítulo que yo recomiendo sobre la teoría de comunicación entre mundos posibles. Okay. Y en teoría de comunicación de los mundos posibles me preguntaba yo cómo podía ser, pero hablando en términos de lenguaje, pero se acerca mucho a esto, cómo podrían ser los procesos de comunicación lingüística
entre diferentes mundos discursivos, Y entonces yo utilizaba elementos de álgebra abstracta, en este caso topología matemática, y trabajé con un cubo, en un cubo. Entonces, mirando su cubo, lo que yo hice mientras usted hablaba era conectar diferentes planos de la intervención de ciertos elementos sobre otros, y los iba superponiendo, y entonces me estaba dando exactamente esta parte que está en geometría friccional convergente, estas uniones acá, centrales, acá. Pero si uno yo también lo hacía en las bases y en la parte superior del cubo, y me daba lo que yo llamo allí, digamos, un vector de comunicación que atraviesa todo, ¿cierto? Ese vector es supremamente importante porque está Z, la serie discursiva que se está, ¿sí?, que se está empleando, y la problematización de eso, pero genera también otros elementos que le entran. Estos elementos que están acá como invenciones conceptuales, ficciones metodológicas y otros que van apareciendo, digamos que la máquina alimentan un vector de resultados, excúseme que le hable en esa forma, que es este central que usted tiene acá. Eso es lo que da vida, digamos, a todo el discurso. Inclusive, por ejemplo, planteo allí qué pasa cuando se rompe entre mundos los procesos de comunicación, cómo se reconstruyen. Y es posible reconstruir el proceso de comunicación porque en términos de lenguaje, le decía a usted, el lenguaje es vida. Y en la máquina exactamente eso es lo que le da vida a la máquina. Eso es como la sangre que corre entre los diferentes nodos. Estos son exactamente nodos que se interconectan. Eso, pues, mirándolo en la perspectiva que yo tengo, por supuesto, también de mi formación. De manera que el discurso, digamos, es rico, atrayente y lleva un cambio de criterios en la forma como componemos nuestra investigación, y aún decir, en ese estar ahí, decir, y en realidad de verdad, esto que está ahí es o no es, y yo lo llamaría, digamos, en ciertos momentos, este discurso se deja de lado porque hay algo mucho más fuerte que lo sustituye y hable mayores posibilidades de entender lo que está haciendo. Porque otra cosa es entender la máquina como imposición normativa. Entonces, todos los sujetos están encerrados allí. No, estamos nosotros hablando exactamente digamos, de unos dispositivos de convergencia, pero cuya naturaleza es social. Entonces quiere decir que las relaciones que se están dando son totalmente abiertas y que no puede haber necesariamente un control desde, digamos, desde el interior, digamos, del aparato del poder, porque escapa a ellos. Yo le recomiendo a los estudiantes, eso es un poco complejo lo mío porque es de matemáticas, pero fue muy, muy clarito, inclusive en ingeniería, a ciertos grupos de investigación en teoría de comunicaciones, se hicieron la pregunta, pero Orlando está aquí proponiendo una cosa que escapó de la manera como vemos nosotros las cosas, porque yo trabajo hacia máquinas inteligentes y procesamiento de texto. Muy bien, doctor. Muy bien. Me parece valiosísimo lo que usted ha hecho. Lo felicito. Voy a tener en cuenta esto muy, muy en fondo para la orientación de estas investigaciones. Muchas gracias. Quisiera decir algo para cerrar y les pediría si descansamos unos 10 minutos, porque supongo que todos estamos cansados. Sí, y porque yo también tengo más tarde clase, ¿ok?
Sí, tranquilo. Bueno, pues, sí. ¿Les parece a todos si descansamos 10 minutos o 5? Sí, descansemos 10 minutos. Sí, 10 minutos, Sí, sí. señor. Pero para cerrar esta parte quería decir que una cosa es, por ejemplo, el modo como esto se dice así en esa geometría, porque mi tesis doctoral es justamente el problema de la relación entre el espacio y el poder en Foucault, y tengo unas hipótesis ahí, etc. Pero siendo el espacio un asunto tan importante en mi investigación, pues mi problema es, mi opción es esta geometría ficcional. Sí. Pero hay otros modos, ¿no? Saliéndose incluso de las relaciones entre topología y biología, Gilles Deleuze describe la composición de máquinas también en elementos en términos de rizoma, ¿no? Modalidades rizomáticas. En términos históricos, lo que aparece aquí sería una posibilidad acontecimental, es decir, quiero decir que hay muchos elementos y muchas maneras de ver esto, pero en la geometría ficcional como gente que estamos proponiendo, en estas 3 dimensiones, porque pues hay muchas más, pero las geometrías complejas n-dimensionales, pues primero cuesta trabajo ocuparse de una tridimensional, ahora imagínese una n-dimensional. Pero digamos que en una 4-dimensional, es decir, si ponemos una 4ª dimensión aquí, aparecería el asunto que no es la 4ª dimensión tiempo, si aparece como elemento básico en física, sino la 4ª dimensión acontecimiento, ¿no? En ese orden de ideas, la manera como Deleuze da cuenta de eso en algunos lugares es justamente lo que él entiende por rizoma, ¿no? Que ya no es una geometría, es ficcional, pero ya no es una geometría, es casi una biología ¿no? ficcional, ¿no? Y hay otros modos, hay otras maneras de hacerlo. Pero digamos que lo lindo de las ficciones es que no son solamente posibilidades de construcción nueva, sino que funcionen, ¿no? Son capaces de dar cuenta de y servir como herramienta. Bien, muchas gracias. Yo voy a cerrar mi presentación acá y entonces, coherente con mi propuesta, les pido que descansemos